Y vamos a empezar con el libro de Romanos capítulo 9. Ahí nos quedamos. Voy a hacer un rápido, nomás acuérdame la hora porque si me paso la hora no se sube. 11:43, gracias. Entonces 11:40 para cerrar. Vamos a hacer un pequeño repasillo rápido. No, usted no tiene que mover la Biblia. Bueno, sí, pero en el capítulo 1, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso. La carta de Romanos habla acerca de que Dios quiere, Pablo le está hablando a los romanos acerca de que todos los hombres son pecadores y que todos los hombres necesitamos salvación y que no hay ninguno justo delante de Dios, que todos hemos pecado. Y Pablo se tarda en el primer capítulo en decirle a la gente que todos hemos desobedecido a Dios, que no hay nadie que no haya desobedecido. Mi abuelita, que tiene 80 años, es la mujer más buena. Si no conoce a Cristo, está en pecado. Pero el niño que acaba acá, la Biblia dice que todos los niños son de Jesús. Aunque han pecado los niños, a veces los niños han mentido, pero ahorita los niños se han mentido. Es la más chiquita Sanita, pregúntale si no han mentido. Y te va a decir que sí. ¿Cuántos años tiene? 8. 8. Y la conocemos de las 4 y creo que por ahí ha mentido desde los 5. ¿Ah? Pero bueno, todos hemos pecado. Pero lo bueno de los niños es que los niños, como no tienen conciencia, los niños van al cielo, ¿ok? Nosotros empezamos a tener conciencia y nosotros no. Entonces, el capítulo 1 se trata de la culpabilidad del hombre. ¿Qué significa la culpabilidad del hombre? Que todos somos culpables. Vamos a leer rapidito el versículo 28 del 1 y dice ahí, que esa parte me gusta porque si uno dice, ¿en qué pecado o qué ha fallado Dios? Dice ahí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Se da cuenta que no es Dios? O sea, Dios los entregó porque el hombre no tuvo en cuenta a Dios. O sea, el hombre decide no tener en cuenta a Dios. No es que Dios sea malo y que Dios diga, Meli, no, tú sí, tú no, Marta. Tú te voy a dar una mente reprobada. No es así. Dios no está hablando de eso. Dios está hablando que el hombre decidió no tener en cuenta a Dios. Y al no tener en cuenta a Dios, los entregó una mente reprobada. Eso es bien importante porque cuando vamos a hablar ahorita en el capítulo 9 de la elección no se basa en tú sí, Alex, tú no, tú sí, tú no. La elección no es que, la Biblia dice que Dios nos eligió. Cuando Dios habla de elección, habla que Él eligió a toda la humanidad a venir a Cristo. Porque eso es lo que le dice la Biblia. Pablo dice, oremos para que todos vengan a Cristo. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Inclusive Faraón, inclusive Hitler, inclusive esos. Él no quería que nadie se perdiera. Él quería que reconocieran su maldad y se apartaran de esa maldad. Pero al ellos entregarse al mal, entonces Dios los tuvo que entregar una mente reprobada. ¿Ok? Y fíjate lo que dice ahí, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Ándele, viejos chismosos, ¿verdad? Viejas chismosas. Es que yo estaba diciendo una crítica constructiva. Estaba comunicando, ¿verdad? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todos hemos sido desobedientes a los padres. Necios, todos hemos sido necios. Desleales, todos hemos fallado alguna vez a alguien. Sin afecto natural, a veces hemos pasado por la calle y a mí me ha pasado a veces. Veo a las personas que están sufriendo y a veces si llega el tema que le saca la vuelta y como, bueno, no es mi problema. Eso es sin afecto natural. ¿Ven? Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sin misericordia, se está dando cuenta que no tiene misericordia, o sea, no ayuda a la gente. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, aquí viene lo bueno para los cristianos, está diciendo que nosotros fallamos como un error, pero no practicamos eso. Yo puedo pasar por la calle y puedo ver una persona que en verdadera necesidad y le puedo sacar la vuelta, pero después me arrepiento, me habla Dios, me arrepiento, le pido perdón y ahora sí me pongo buzo para todas las personas que van a la calle poderle ayudar lo más que pueda.
Dios nos ve de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los que practican, usted y yo no practicamos nada de esto. Podemos cometer un error. Un error es un error. 2 errores no hacen un acierto. 3 errores, usted ya lo está practicando. ¿Se da cuenta? Dice, aquellos que practican, habiendo entendido que el juicio es que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que a veces somos cómplices de todo eso? ¿Se dan cuenta de dónde Dios nos salvó? Entonces, por eso el capítulo 1 es bien importante, porque está diciendo todas esas personas que han pecado haciendo todo eso. Y más adelante, no leímos el 26, pero el 26 y 27 habla de la homosexualidad, de cómo cambiaron las mujeres, el gusto de hombres por mujeres y hombres con hombres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces dice, todo el capítulo 1 se basa en poner una base para decir que el hombre es culpable. El capítulo 2 se basa en decir que viene un juicio para toda la humanidad. ¿Ok? El capítulo 3 dice, nos habla un poquito acerca de que Dios hizo una ley. Y nos habla también de que no hay nadie justo, que todos somos pecadores. Usted puede ver el capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Ay, Señor Dios mío. Todos han pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta que usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios? Toda la gente sin Cristo, aunque sea mi abuelita que tenga 80 años y no ha recibido Cristo, está en pecado y está destituida de la gloria de Dios. Pero si usted se arrepiente y le ha dado su vida a Cristo Jesús, como fue ahorita que tomamos la Santa Cena en conmemoración a Él, entonces nosotros no estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos en la gloria de Dios, ¿ok? Pero aquí Pablo está haciendo un caso, está diciendo que todas las personas, que no hay justo alguno, que todos pecaron, que no hay quien diga, no, yo soy justo, no, todos pecaron, ¿ok? Y luego el capítulo 4 nos enseña que la promesa de Dios, la justificación de irnos al cielo con Él, es por la fe, no es por hacer obras, no es por cuántas personas ayudó Juan Carlos, no es por cuántas personas Alex ha ayudado, etcétera, etcétera. Usted no puede venirle a Dios, Dios, yo fui una persona buena, hice esto bueno, y te está diciendo, tú hiciste obras para calmar tu conciencia. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú no haces obras para calmar tu conciencia. Tú haces obras porque Cristo está en ti. Y lo que hace Cristo es hacer lo bueno. Y yo me pongo flojito y cooperando. Señor, yo me quiero ir acá. Flojito y cooperando, voy a hacer lo que Dios dice. ¿Cierto? Y empezamos a hacer. Entonces, es lo que dice el capítulo 4. Dice, todos podemos ir al cielo si creemos en la obra redentora de Jesús. Solamente basta creer, pero creer no es como pensamos hoy en día, que creer es, ¿crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Lo sigues? Bueno, no. Mucha gente, fíjense, por eso las iglesias están llenas de gente incrédula, que se dice ser cristiana. La mayoría de las iglesias no son cristianos los que están en una iglesia, son gente incrédula. Si tú les preguntas, ¿has creído? El nuevo término creer para ellos es, claro que creo en Jesús. Creo. ¿Lo estás siguiendo? Bueno, es que yo no creo ciertas partes de la Biblia. ¿Estás teniendo una comunión con Él diaria? Bueno, es que no ocupo tener una comunión. Entonces no eres seguidor de Jesús. La Biblia dice, quien me sigue, tome su propia cruz todos los días y sígame. ¿Sabes lo que significa tomar tu propia cruz? Lo mismo que te dije ahorita. ¿Para qué la tomas? Para que te crucifiques todos los días. Para que te identifiques. Si tú traes una cruz de 3 metros de largo, o no sé cuántos metros de largo por 2 metros de ancho, y vas caminando por la calle, la gente va a saber que traes una cruz, ¿cierto? No como esta. Te la puedes esconder aquí, no pasa nada. Pero la cruz, si traigo cargando 3 metros y 4 de ancho, la gente va a decir, ¿y este loco? ¿Verdad? ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? Identifícate conmigo todos los días, que la gente sepa que eres diferente, que la gente sepa que no fornicas, que no adulteras, que no mientes, que no esto, que el otro, que puedes caer en un momento, sí, que dices algo, sí, pero no lo practicas, que la gente entienda que no estás mezclado en las mismas prácticas del mundo, porque todo el que ama al mundo no ama al Padre, porque no ha conocido al Padre, porque lo que el mundo ama va en contra del Padre. Porque este mundo es gobernado por Satanás. No porque Dios así lo quiera, sino porque tú y yo nos dio Dios
el trabajo de gobernar este mundo y nosotros obedecimos al diablo y se lo dimos al diablo cuando pecaron Adán y Eva. Y eso la humanidad le dijo al diablo, tú vas a ser mi Dios. Si ellos no obedecieron a Dios y obedecieron al diablo, ¿a quién le dijeron que va a ser su Dios? Al diablo. Por eso Jesucristo dijo, el Dios de este mundo. La Biblia habla del Dios de este mundo con D minúscula, con Satanás. Por eso Dios va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Y en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra no va a haber personas malas, porque van a estar todas las personas que en la tierra decidieron seguir a Jesús. Es por eso. Entonces, dice la Biblia que la fe es la justificación, ¿ok? Después en el capítulo 5 nos dice que ya que fuimos justificados, es decir, usted ya recibió un permiso para ir al cielo, aunque usted no lo merezca. Pero usted ya recibió un permiso. ¿Pero cómo lo sé? Dice el versículo 1, que ya tienes paz con Dios. Entonces, si yo tengo ahora paz con Dios, fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, justificados pues justificados por la fe, ahora tenemos paz con Dios. Es decir, antes no tenía paz con Dios. Antes yo era un enemigo de Dios. Toda la gente sin Cristo es un enemigo de Dios porque ama al mundo. Pero ahora que ya le pedí perdón a Dios y que estoy viviendo conforme a Dios, Él me justificó y me dio su Espíritu Santo y me dio todo su amor, dice el versículo 5. Pero en el 1 dice que tengo esa paz. Por eso tengo esa paz. Por eso cuando oro, por eso cuando lo sigo, tengo esa paz. Porque ya soy un hijo de Dios. Entonces se basa el capítulo 5 sobre eso. El capítulo 6 te dice, pero ya tienes paz con Dios. Ya no vivas en el pecado. Ya no vivas en el pecado. Porque todo el que vive en el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y luego te dice, ya no vivas en el pecado porque ya no eres pecador. Y luego la parte final del capítulo 6 te dice, sé un siervo de justicia, vive conforme a Dios. Y luego el capítulo 7 nos enseña acerca de que como un matrimonio te dice que cuando uno se casa con el pecado, vive para el pecado, pero cuando uno se casa con Dios, vive para Dios, ¿ok? Y luego en el capítulo 7 y 8 nos habla acerca, la parte final del 7, nos habla de que el ser humano antes tenía una naturaleza pecaminosa, pero que en Cristo Jesús fue quitada esa naturaleza pecaminosa para poder vivir conforme a Dios. Y el capítulo 8 nos habla de que tenemos el Espíritu Santo y la nueva naturaleza de Dios. Y como ya tenemos la nueva naturaleza de Dios, podemos obedecer a Dios. Amén. Y la Biblia nos enseña, la parte final del capítulo 8, nos dice que esa nueva naturaleza es la victoria de Dios en nosotros. Y fíjense lo que dice el 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Está diciendo, nada me puede separar del amor que Dios me ha dado en Cristo Jesús, porque yo decidí aceptar ese amor. Y Dios derramó todo su amor. Y no hay fuerza demoníaca, ni poder satánico, ni el mismísimo diablo que me pueda quitar de las manos de Jesús. Y no hay tentación y poder que venga para separarme de Dios, porque nada me puede separar de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Es que dice la parte final, el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada que te pueda separar de Dios. Y si caíste y pecaste, Dios te dice, no te preocupes, pídeme perdón, eso no te va a separar de mí, porque mi amor es más grande que el pecado que caíste. Yo ya te saqué de ahí, tú ya eres mío, solamente estoy esperando que me pides perdón para borrar ese pecado. Amén. La Biblia dice que cuando estamos en Cristo, ninguno se le pierde, Dios va por nosotros. Y ahora vamos a leer el capítulo 9, que es donde nos quedamos, y ahí vamos a empezar el capítulo 9. El capítulo 9 es un poquito difícil de entender porque habla de la elección. Y a veces la gente... Hay dos formas de pensar dentro del mundo cristiano, digamos, teologías o doctrinas. Una doctrina habla de la elección. Te dicen que hay gente elegida por Dios y hay gente que pues no va a ser elegida por Dios. Es decir, Dios dijo... este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y por eso la gente que es mala porque Dios le dijo que no. Y la gente que es buena
Dios le dijo que tú sí. ¿Por qué tú sí? Porque estás en Cristo, ¿ok? Eso es muy fácil de pensar y verlo. Si nosotros leemos el capítulo 9 así, podemos entender que esa es la elección de Dios. Pero esa no es lo que dice la Biblia cuando tú la lees. Cuando yo puedo leer la Biblia completa, no la entiendo. Estoy más o menos viendo un parámetro. Cuando yo la leo 30, 40 veces la Biblia completa, puedo tener una buena foto de arriba. Aún no tengo toda la información. Cuando yo la estudio, yo puedo conectar el rompecabezas de 1,000,000 de piezas y voy conectando. ¿Sí me explico? Por eso a veces las personas tocan temas y cosas sin entender la Biblia completamente. No la vamos a entender toda la Biblia, pero hasta donde Dios nos ha enseñado. Bueno, ¿cuál es una de las enseñanzas? La Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios no creó al ser humano para la destrucción. En ningún momento vas a encontrar que la Biblia dice que Dios creó el infierno para el hombre. Dios no creó el infierno para el hombre. Dios creó el infierno para Satanás, para castigar la rebeldía de Satanás y los ángeles caídos. Pero pastor, entonces ¿por qué el hombre va al infierno? Porque siguen a Satanás. Dios no creó el infierno para el hombre. Dios lo creó para el castigo de Satanás. Porque Satanás, sabiendo quién era Dios, se rebeló en contra de él. La humanidad no sabe quién es Dios. El que anda en pecado, la mayoría no sabe quién es Dios. Cuando yo andaba en el pecado, yo creía que existía un Dios y que ese Dios era así, 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 pero era bueno. Y que ese Dios me iba, pues así me iba a aceptar y todo. Pero pues uno vivía en el pecado haciendo todo lo malo, ¿cierto? Pero yo no conocía a Dios hasta que empecé a leer la Biblia. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, vino una pregunta a mi corazón: ¿me vas a seguir? Ya tienes información. Ya tienes 2, 3 meses leyendo la Biblia todos los días y ya te estoy dando información. ¿Quieres? Sí, Señor, quiero. Y tomé esa decisión hace 22 años y algo. Amén. Pero la gente que sigue leyendo la Biblia y lo sigue rechazando y lo sigue rechazando. ¿Me explico? Ahora, la elección que vamos a hablar aquí no es esa elección. La elección es: Dios ya eligió para que la humanidad venga a Cristo. El problema es que la humanidad no quiere venir a Cristo. Por eso la Biblia dice: vayan por el mundo, el que creyere será salvo. El que creyere y se bautizare será salvo. Bautizar no está hablando tanto del hecho de bautizar, sino de seguir. Porque el bautismo es un indicador de que tú quieres seguir a Jesús, ¿ok? Entonces, lo que está hablando ahí es, Jesús está diciendo, dice que toda la humanidad está elegida a venir a Cristo Jesús, pero no toda la humanidad quiere venir. Entonces, desde ese contexto es como tenemos que leerlo, ¿ok? Dice ahí, versículo 9, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos revele esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién le da testimonio? ¿Y dónde está la conciencia? En el Espíritu Santo. La conciencia es la voz de nuestro espíritu. Cuando tú vives en pecado, cuando tú no conocías de Cristo, había una vocecita que decíamos: estás haciendo mal, ¿verdad? Esa vocecita es la voz de tu conciencia. El espíritu que Dios puso en ti está hecho a la imagen y semejanza de Dios, aunque tú todavía no conozcas a Cristo. Pero ese espíritu está apagado, está muerto. No puede tener vida hasta que no venga el Espíritu Santo y le dé vida. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Cuando le pido perdón y confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene y me da vida, y esa vocecita se empieza a hacer más fuerte porque está con el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo: ahora que soy cristiano y ahora que son cristianos, esa voz que se conecta es la conciencia, se conecta con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo 8, versículo 26? Que dice: el Espíritu Santo con mi espíritu se conectan y juntos gimen hacia con Dios y se conocen y todo eso. Bueno, entonces aquí lo que está diciendo en el capítulo 9, versículo 1 dice: mi conciencia me da testimonio. Me da testimonio. Me da paz, otras versiones dicen, me da etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, es decir, mi espíritu está en continua comunicación
con el Espíritu Santo. Y cuando Juan Carlos puede entender esta parte, porque él me lo explicó esta semana, Juan Carlos cayó en pecado, estos días nos estaba comentando, lo comento porque él lo comentó y lo dice, y él quiere salir de la situación. Yo siempre les he dicho a las personas, cuando tú quieres salir de la situación, no puedes ocultar tu pecado. Tienes que decirles, caí, hice esto, y ayúdenme, aquí estoy, quiero restaurarme, quiero levantarme, necesito hermanos sólidos, necesito de personas que no me van a juzgar, sino de personas que me van a levantar. Pero cuando uno no se quiere responsabilizar de su pecado, lo esconde. A veces tenemos miedo que nos juzguen, porque muchas veces hacen eso en la iglesia. Pero la iglesia no debe juzgar eso. Nos toca cuando la persona quiere poner su corazón. Ahora, lo que voy a comentar es, porque él me dijo por teléfono, pastor, yo sabía que algo me estaba hablando y me estaba diciendo, no eres de ahí, tú eres de otra familia espiritual, ¿lo que me dijiste? Algo así, ¿va? Que no pertenecía a ese mundo. Entonces el Espíritu Santo le estaba hablando a su conciencia y le estaba diciendo, Juan Carlos, tú has decidido seguirme hace meses, años, caíste, no eres de esta situación, te estoy sacando, te estoy llamando porque yo prometí ir por mi oveja, si una se pierde voy por la una y las 99 las dejo. Y dice la Biblia que la mujer que se le pierde la moneda no para hasta encontrar la moneda. Que el pastor que va por la oveja perdida no para hasta encontrar con la oveja y traerla y cuidarla, ¿cierto? ¿Te das cuenta por qué el Espíritu Santo está hable y hable al Espíritu, en este caso el de Juan Carlos, y él está diciendo, Juan Carlos, no eres de ahí, no eres de ahí, hasta que uno entiende, dice, Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Entonces se dan cuenta cómo el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, que es la voz de nuestro espíritu. Versículo 2, en que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo está hablando ahora, pero está hablando acerca de Israel, porque desearía yo mismo ser anatema o separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Se dan cuenta todo lo que incluía la gente que tenía que ser en el Viejo Testamento? La gente en el Viejo Testamento tenía que ser la promulgación de la ley, el culto, las promesas, tantas cosas. Dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos, amén. Ok, voy a explicar estos versículos. Lo que Pablo está diciendo aquí es, yo quisiera que mis hermanos israelitas, porque yo soy israelita, dice Pablo, conocieran a Cristo, pero ellos mismos crucificaron a Jesús, ellos mismos rechazaron a Jesús. La Biblia dice que ellos están rechazando a Jesús, y Jesús es el Mesías y Él vino a salvarlos, pero ellos no entienden. Dice, yo mismo quisiera separarme de Cristo con tal de que todos ellos, es decir, Pablo lo que está diciendo, yo voy al infierno por todos mis amigos, por todo Israel, para que todo Israel venga. Pero al final Pablo dice, pero esto no es así, yo no me puedo entregar porque ya se entregó Cristo. Y tienen que buscar a Cristo, no a Pablo. ¿Sí me explico? Pablo decía, las ganas que tengo. Y le voy a preguntar a Meli. Meli le puede decir, tiene 7 hermanos, nos dijo. Quiere que todos vengan a Cristo. Meli daría todo lo que fuera para que vinieran a Cristo. Yo daría todo lo que fuera para que mis padres vinieran a Cristo. Mis hermanos vinieran a Cristo. ¿Cierto? Si me pidieran un brazo, me lo corto. Si eso fuera el pago, me lo cortaría. Pero tú y yo no tenemos que hacer nada más que orar y creerle a Dios su promesa que dice en Hechos 16:31, cree tú en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Y creerle y confiar a Dios. Y empieza a venir uno tras uno. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. En el versículo 5 quiero que entiendan una cosa que es bien importante. Hay algunas denominaciones como los Testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios. Hay otras denominaciones como los que estaban en... ¿Cómo se llaman? Los mormones que no creen que Jesús es Dios. Fíjate lo que dice el versículo 5 y lo dice bien claro, la parte final. Vamos a leer el versículo 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne, o sea, según la carne, vino Cristo, ¿ok? ¿Qué dice? El cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios mismo. No te voy a explicar ahorita rápidamente, te voy a explicar rápidamente la Trinidad, pero no voy a entrar en profundidad. La Biblia nos enseña que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. En el Viejo Testamento vemos al Dios Padre. En los Evangelios vemos a Dios el Hijo, ¿cierto? De Hechos para acá
vemos a Dios Espíritu Santo. Es decir, el Padre dijo, voy a traerles un Salvador. El Salvador vino, que es el Hijo, y se fue y está en el cielo, pero no me voy, no los dejo solos, les dejo el Espíritu Santo. Entonces hoy le toca, ¿a quién le toca? Al Espíritu Santo. Él vive dentro, por eso Jesús vive dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Usted me dice, pero ¿cómo puede ser una Trinidad? Sencillo, la Biblia dice que en 1 Tesalonicenses 5:23, que el ser humano es espíritu, posee un alma, el alma es la mente, las emociones y la voluntad, y vive en un cuerpo. Y los tres somos uno, ¿cierto? Aquí no está viendo tres Adrianes, aquí está viendo un Adrián, ¿verdad? Pero pastor, no habla. Claro que hable, quédese dormido, levántese. Bueno, se lo voy a poner sencillo. Ahorita a las 9 de la mañana, su cuerpo qué le decía para ir a la iglesia? No vayas. Pregúntale a Santiago, tú que Santiago, levanta. Papá, es que está bien rica la cama. ¿Verdad? Santiago, pues, el cuerpo te habla, ¿cierto? La mente también nos habla. A los hombres cuando pasa una muchacha, a las mujeres de diferentes maneras, mil cosas, etcétera, etcétera. Te habla la mente, ¿verdad? El espíritu también te habla. Si no, pregúntale a Juan Carlos, que le estuvo hablando y que le dijo, sal de ahí, no es tu familia. ¿Se da cuenta? Entonces somos un ser tripartita. Dios es un ser tripartita, pero es uno mismo, igual que nosotros, porque nos hizo así. Entonces, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es Dios, ¿ok? Jesús es Dios. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios no falla, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí se está dando cuenta? Lo mismo, tradúcelo a temas de hoy en día. No toda la gente que se cree cristiano, que sí ser cristiano, son verdaderos cristianos, sino solamente aquellos que han aceptado la promesa de Cristo Jesús, ¿ok? Que lo han seguido. Aquí lo que está diciendo es, mi pueblo israelita, no todos los israelitas van a conocer de Jesús, porque hay israelitas que no quieren. Y se va un ejemplo. Ve que le dijo a Abraham, en Isaac, y Abraham tuvo dos hijos, Isaac y el otro Ismael, y le dijo, en Ismael no te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque yo le dije a tu esposa Sara que tendrás un hijo con ella, y tu esposa Sara, porque eran viejos, ya no podían tener hijos, dijo, pues Abraham, pues te ayudo, que se meta mi criada contigo. Ellos trataron de resolver carnalmente lo que espiritualmente tenía que ser. Y Dios le había dicho que no, pero ellos querían forzosamente sí. No, Dios les dijo que sí iban a tener un hijo, pero por Sara, ¿ok? Pero pasó el tiempo y se me hace que Dios quiere que le ayudemos. Y Dios de Sara le dice, te entrego a mi criada Sara, a mi criada Agar, para que tengas un hijo con ella. Y así sea como mi hijo. Entonces cuando pasa eso, Dios lo regaña y le dice, yo nunca te dije eso. Yo te dije que creyeras que aunque tú tengas 60, 70 años y tu matriz no sirva y Abraham tenga 100 años y ya no, nada, yo te voy a dar un hijo por medio de eso, de los dos. Para que veas que el Dios de lo imposible hace lo posible en medio de la nada por creer. Entonces cuando nace Ismael, dijo Dios, yo no te di la promesa por Ismael, yo te di la promesa por el hijo de Isaac. Es decir, todas aquellas personas que hacen las cosas en su carne, que quieren seguir a su carne, los deseos del mundo, las cosas de la carne, lo que gusta la carne, las drogas, el alcohol, los vicios, las mujeres, el dinero, la avaricia, el chisme, porque el chisme le gusta a la carne, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, los pasteles, todo ese tipo de cosas, dice, son de la carne. Y Dios no eligió a los que seguían por la carne, sino los que seguían bajo la promesa. ¿Qué promesa? De que aunque yo no veo a Cristo, sé que Cristo vino, murió por mí y resucitó. Aunque yo no vea el cielo, creo que hay un cielo, y por eso vivo diferente mi vida. Aunque yo quisiera hacer todo lo malo que hacía antes, he decidido renunciar y seguir a Cristo, porque lo creo por fe. Entonces Dios te dice, ahora entienden, los elegidos son los que han venido a entender esa promesa. Amén. Dice, versículo 8,
esto es, no los que son hijos según la carne, se dan dando cuenta, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí está hablando el pueblo de Israel, diciéndole que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios, sino solamente aquellos que creyeron en la promesa en Isaac. Lo mismo pasa también con nosotros. No toda la humanidad, no todos los cristianos. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1 que todos los que creyeron en Cristo Jesús les dio el derecho y el poder, la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Ok? Toda la gente que se dice ser cristiana en una iglesia, vea sus frutos, y si le dan rienda suelta a la carne, no son hijos de Dios. Si están siguiendo el Espíritu, son hijos de Dios, porque la Biblia nos dice, en lo que leímos el capítulo pasado, en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Ok? Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Ok? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese por las obras, pero no por las obras, sino por el que los llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero pastor, usted no está diciendo que Dios aborreció a una persona que... No está diciendo esto. Está diciendo que cuando estaban en la panza de Rebeca, le dijo, el menor servirá al mayor. El hijo que sale primero es Esaú, ¿ok? El que sale segundo es Jacob, ¿ok? Jacob cuando nace, dice, el mayor servirá al menor. Pero el mayor siempre quiso ser, pues dijo, acuérdense que en las culturas antiguas, el mayor era el heredero, el que tenía todo, ¿cierto? Entonces por cultura le pertenecía todo a Esaú. Por eso Dios eligió el menor para que sigan, no es por lo que tú puedes hacer ni por lo que te pertenece, sino es por la persona que yo elijo. Pero no elijo de que tú sí y tú no, sino de que la persona que yo elijo significa aquella persona que ha decidido creer en la promesa. Pero ¿por qué dice la Biblia que amó a Jacob y aborreció a Esaú? Porque acuérdense que cuando le vendió Esaú la primogenitura a Jacob, Esaú venía de cazar, tenía mucha hambre, y vino su hermano y le dijo, dame de comer. Ah, sí, te hago un cabrito, te mato lo que tú quieras, pero si me das tu primogenitura, los derechos de primogénito de ser el primero. Y Esaú, como tomó algo a la ligera, como que dijo, ay, esas cosas pues a mí que no me importan, son verdad. Entonces él le dijo, bueno, dame comer y te la doy a cambio, y le dio la comida. ¿Se da cuenta que Dios aborrece a todo aquel que lo desprecia? Porque tú decidiste. Si tú desprecias, solamente hay dos cosas: el diablo, Dios y el diablo. Si tú aborreces a Dios, decidiste no obedecer a Dios, ¿a quién estás obedeciendo? Aunque la gente no quiera, no, yo no creo en el diablo. Solamente hay dos, A y B, no hay C. A y B. No, es que yo soy ateo. No me importa si eres ateo, estás cegado. Si tú eres ateo, agnóstico, estás obedeciendo al diablo. Si tú eres creyente, estás siguiendo a Cristo Jesús. ¿Ok? El agnóstico le da igual seguir lo que sea, pero no sabe que está de este lado del diablo. El ateo dice, yo no sigo nada y no creo en esas cosas, no se da cuenta que está acá. Y el seguidor del diablo, que son los satánicos, pues saben a quién seguir. ¿Ok? Y los seguidores cristianos, pues de este lado. ¿Ok? Entonces, él aborreció seguir a Cristo. ¿Te das cuenta de las personas que aborrecen seguir a Cristo? Dios los aborrece. Las personas que rechazan seguir a Cristo, Dios los aborrece. No porque Dios diga, te aborrezco, sino porque tú decidiste no caminar con Dios. No está hablando de aquellas personas que no caminan con Dios. Está hablando de aquellas personas que saben y no quieren caminar con Dios. Amén. Dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto parece entender que Dios dijo, bueno, de ti sí me compadezco, de ti no. No, Él está hablando
de que toda la humanidad, Dios está así con los brazos abiertos para recibir a la humanidad. Y el que venga a Él, la misericordia está disponible. De hecho, la Biblia nos dice, clama a mí, yo te responderé. La Biblia dice que Dios está con los brazos extendidos para aquel que busca misericordia la encuentre. Jesucristo dijo, venid a mí todos los cansados y trabajados, yo los haré descansar. El problema es la persona que no quiere venir a Cristo. La persona que no quiere seguir caminando con Cristo, no quiere entregarle su vida a Cristo. Y eso es lo que está diciendo ahí. Yo tengo misericordia de aquel que viene a mí. La Biblia no dice que Dios va a venir a nosotros. La Biblia dice que Dios ya hizo todo lo posible y que aquí está la puerta de la misericordia y que la persona que entre por ella será salvo. La Biblia nos enseña también en Apocalipsis que Jesucristo está a la puerta tocando nuestros corazones. Eso significa que Jesús está tocando la puerta de todas las personas y le está tocando, le está tocando, le está tocando, le está tocando. Y cuando tú lo rechazas, tu corazón se hace más duro, más duro, más duro. ¿Te das cuenta que al tocarte la puerta Dios está teniendo misericordia de ti? Pero no te la está dando. Te está diciendo, aquí está la puerta. La posibilidad es tuya. Si tú la abres y cruzas por la única puerta que es Jesús, la misericordia es tuya, sin hacer nada, solamente por creer. ¿Qué misericordia? De que no vamos a ir al infierno, sino que vamos a ir al cielo. Que nuestros pecados fueron perdonados y lavados. Versículo 7, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Uno puede decir, bueno, pues Dios levantó a Faraón y lo hizo malo a Faraón. No, Dios no lo hizo malo a Faraón. Cuando usted lee completamente la Biblia, en Hebreos capítulo 11, te dice que Moisés decidió renunciar a los placeres del reino egipcio. Antes de disfrutarlos, él prefirió ser vituperiado con su pueblo. Es decir, se alejó de todos los placeres mundanos que ofrecía ser gobernador de Egipto. Y el faraón no quiso alejarse de sus placeres. Cuando tú no te quieres alejar de esos placeres del mundo, cuando tú te deleitas en los placeres del mundo, cuando tú sigues deleitándote y sigues rechazando a Dios, tu corazón se va endureciendo y se va endureciendo y se va endureciendo. ¿Y qué leímos hace ratito? Que Dios los entrega a una mente reprobada, ¿cierto? Es decir, Dios, ok, tú no me quieres seguir, ya te entrego una mente reprobada. Y eso fue lo que le pasó a Faraón. Faraón siguió pecando, Faraón siguió haciendo todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Se deleitaba en lo malo y seguía deleitándose y hacía que su pueblo hiciera todo lo malo. Es algo muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos los años anteriores, cuando estaba el presidente Biden y todos esos, con las cosas transgénero, cosas que hubo. Amén. Dice ahí, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Aquí parece que Dios está diciendo, yo el que tengo misericordia, el que le quiere endurecer el corazón se lo endurezco. Pero no está hablando de esa forma. Él está hablando que de aquel que quiere venir a mí, yo le extiendo mi misericordia. Pero aquel que no quiere venir a mí, lo tengo que entregar una mente reprobada y se le endurece el corazón. ¿Ok? Eso es lo que está hablando ahí. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho? ¿Quién trae? Marta, ¿puede leer el versículo 20? Tú que traes una traducción, nueva traducción viviente. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para descubrir con Dios? ¿Discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador? ¿Por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro? Bueno, es el 21. Entonces, el 20 en lo que nos está diciendo es el hombre. Señor, pero ¿por qué me hiciste así? O sea, si me hubieras explicado de un principio, pues yo vengo a ti. Lo que está diciendo ahí es que la humanidad está cegada por el diablo. Y Dios quiere, por eso somos la luz del mundo, para hablarle a la humanidad. Y Dios estableció que así lo hiciésemos. Amén. Versículo 21. ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, fíjense, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Aquí parece como que Dios preparó a la gente mala para destruirla. No está hablando de eso.
Él está hablando que a toda la gente mala que no quiere venir a Cristo y que la gente quiere seguir pecando y quiere seguir pecando, aunque tú le hables el evangelio y te rechace y te diga, no hombre, eso no es verdad, yo voy a seguir haciendo esto, lo otro, se está endureciendo el corazón. ¿Te das cuenta que dice la Biblia que con mucha paciencia lo soportó? ¿Te das cuenta que Dios no es un Dios malo? A pesar de que tú rechazaste a Dios 20,000 veces y a pesar que sigues haciendo lo malo todos los días y que lo sigues rechazando, Dios te tuvo paciencia para que se arrepintiese, pero la gente no quiso arrepentirse, y como la gente no quiso arrepentirse, hay un momento en tu vida que tú dices, yo nunca voy a venir a Cristo Jesús, y la gente lo rechaza. Y cuando la gente lo rechaza, no solamente por rechazarlo como lo rechazaba yo antes, sino verdaderamente convencido en rechazarlo porque yo quiero seguir viviendo la vida de pecado, entonces tú te has preparado para vaso de ira, ¿cierto? Así también como cuando yo acepté a Cristo Jesús y decidí darle mi vida, yo me he preparado para vaso de honra para que Dios me utilice. Amén. Así también uno se prepara para vaso de ira. Cuando uno rechaza a Dios y si uno no quiere saber nada de ti, no por enojado ni no, cuando uno tiene conocimiento y rechaza completamente a Dios. A Faraón, a veces pensamos que Faraón era Faraón, de que ay, qué bueno Faraón, tal vez era como AMLO. No. Faraón era una persona que practicaba el ocultismo. Todos los faraones practicaban el ocultismo. O sea, eran personas que tenían contactos con demonios, ¿sí me explico? Eran personas que tenían contactos con el inframundo. Usted puede ver un documental de las pirámides y se va a dar cuenta que había el dios del inframundo, el dios de no sé qué. Entonces ellos practicaban eso. O sea, cuando decimos que Faraón fue para vaso de deshonra, no creo que fue que era como AMLO y pobrecito. No, era una persona que practicaba el ocultismo. Ahorita, por ejemplo, Biden, y cuando estaba en presidencia, ¿usted no cree que Biden era un viejito bueno? Biden y todo su séquito de seguidores no eran solamente unos títeres. Ellos eran adoradores del diablo, de la élite de los Illuminatis, que adoran al diablo abiertamente y tienen y hacen cosas en honor al diablo sin que la gente lo sepa tan grandemente. ¿Por qué? Porque los Illuminatis adoran al diablo abiertamente. ¿Amén? Entonces, ¿cómo puede ver eso? Usted puede ver, sacrificaban niños. ¿Por qué sacrificaban? ¿Cuántas aborciones no hubo en su mandato? Mutilaban los cuerpos de los niños. Tiene 5 años, sí, pero yo soy niño, pero me creo niña. Vente, te pagamos la operación y hacían todo. ¿Se da cuenta? Todo eso es diabólico. Ya lo paró todo. Sí, ya pasó la ley y todo. Es diabólico, todo esto es diabólico. Entonces usted se da cuenta que Faraón no era alguien como tal vez como gobernadores que han estado en Nuevo León, que parecen buenos, que han robado, que los han utilizado como títeres. No, eran personas que adoraban al diablo, ¿ok? Entonces te das cuenta que cuando uno adora abiertamente algo y no quiere buscar a Dios, se endurece tu corazón y tú te estás preparando como vaso de honra, de ira, perdón. Quiero que entienda el versículo 22, con mucha paciencia, Dios los estaba llevando. Versículo 23, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también, vuelve el versículo 23 para acá, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Se da cuenta que también Dios preparó unos vasos de honra? A esas personas que se preparan, esas personas que todos los días están buscando a Jesús, esas personas que quieren cambiar su vida para Dios y que están leyendo la Biblia, que están orando y que están dejando que el Espíritu Santo los limpie, son vasos de honra y Dios los está preparando. Dios los preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Los gentiles era la gente que vivía sin Dios antes. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí está trayendo una referencia del Viejo Testamento, donde le está diciendo al pueblo de Israel,
Ya no, mi pueblo le llamé a Israel, pero no ha venido a Cristo, no quiere venir a conocerme. Entonces voy a abrir mis brazos a la gente, a los gentiles, por eso llamamos gentiles a la gente, para que venga, ¿ok? Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Aquí usted lo puede aplicar en tiempos modernos. ¿Qué quiere decir eso? Así como los cristianos sean como la arena del mar, solamente un remanente será salvo en la iglesia cristiana. No porque Dios quiera salvar a algunos, sino porque la iglesia cristiana está llena de gente incrédula. Pero ¿cómo, pastor? ¿Son creyentes? Sí. El verdadero creyente no es el que va a la iglesia, sino es el que obedece a Cristo. Así lo está diciendo ahí. Hay muchos israelitas, dice, las promesas vino hacia los israelitas, pero el verdadero israelita no es el que nace en Israel, ni de descendencia judía, sino es aquel que sigue y practica las ordenanzas de la ley judías y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y dice ahí, versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que Dios va a traer un juicio? Versículo 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir algo bien sencillo. Quiere decir que el Señor tiene misericordia de la humanidad, de la creación que Él hizo. Y ahí vamos a parar. El Señor tuvo misericordia de la creación que Él hizo. Él no quiere destruir a su creación, pero tampoco las personas pueden ir al cielo viviendo la vida que llevan. Por eso Jesús dice, por eso la Biblia nos enseña que el justo vivirá por fe. Y Pablo lo que nos trató o lo que nos dijo en todo el capítulo 9 es que Dios eligió un pueblo que se llama Israel para que viniera a conocerlo, pero Israel no quiso conocerlo. Y no todo el que se diga de Israel verdaderamente es un israelita. Y por eso Dios abrió la puerta a los gentiles, para que la gente pudiera conocerle. Y todo el que acepta a Cristo Jesús pueda ser hijo de Dios. Y convertirse de un vaso de ira a un vaso de justicia para Dios. Y ahí lo que nos está explicando el apóstol Pablo es algo bien bonito. La elección es algo que Dios ya la hizo desde el fundamento del mundo. Cuando Él creó el mundo, la Biblia dice, hay dos cosas bien bonitas. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, Él pensó en cada uno de nosotros. Dios pensó en cada ser humano desde Adán hasta el último Adán. Hasta el último hijo de Adán que venga, Dios pensó, vamos a suponer que se llama Manganito, el último ser humano que nació. Desde Adán hasta Manganito, Dios pensó en cada uno de ellos para que viniera Cristo. La Biblia nos dice que cuando Cristo fue a la cruz, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, por el gozo puesto. ¿Qué gozo? El gozo de ver a todas las personas que habían elegido seguir a Cristo estén en el cielo. Es decir, Dios eligió a la humanidad a venir a Cristo. La humanidad es la que no quiere venir a Cristo. Cuando uno viene a Cristo, uno eligió estar con Dios en esa elección que Dios nos hizo. Entonces, mientras tengamos vida, oportunidad, como les digo, siempre que tengamos vida tenemos una oportunidad de elegir a Cristo. Los que ya estamos en Cristo, ya estamos con Él. Los que no están en Cristo, pues no, hay que elegir a Cristo. Por eso es importante orar por nuestros familiares, para que nuestros familiares conozcan, vean la verdad y se salven. Pero al final de cuentas ellos tienen la elección de elegir venir o no venir. Podemos orar por ellos para que su corazón no se endurezca. Podemos orar por ellos para que su corazón sea más tierno. Por eso oramos por la lluvia temprana y tardía, para que la lluvia del Espíritu Santo esté tocando el corazón de ellos. La lluvia, el Espíritu Santo y la lluvia nos da esa explicación, porque si usted ve la tierra seca y pone una semilla,
no va a nacer, porque la tierra está seca y dura. Pero si usted riega la tierra, y riega la tierra, y riega la tierra va a estar blandita. Y usted empieza a ararla. Y cuando usted ara la tierra está preparada para que caiga la semilla. Por eso nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de orar para que nuestros semejantes, su corazón se ablande y sea tocado con la lluvia del Espíritu Santo. Pero ahora falta la segunda parte, llevar la semilla, para que tiremos la semilla. Y dice la Biblia que ni tú ni yo podemos hacer crecer la semilla. Una vez que cayó la semilla, es Dios el que la hace. Pero también es cierto que dice la Biblia que hay 3 tipos de caminos. 4 caminos, perdón. 4 tipos de tierra. Está la tierra dura, que tiró la semilla, pero como estaba seca la tierra, cayó en el piso, vino el diablo y se la quitó. ¿A poco vas a creer en eso, Juan Carlos? Sí, cierto, estas son fábulas. Y se va, se aleja de Cristo. La segunda semilla, dice que la semilla fue tirada y que sí cayó en tierra y la semilla murió, es decir, está abajo, pero como había piedras, no tenía suficiente raíz y no pudo crecer hacia abajo. Y como la semilla no pudo crecer hacia abajo porque había piedras, vamos a suponer que este es el piso y aquí estaban las piedras, entonces la semilla va creciendo, pero se topa con piedra, ya no puede crecer. Y como no puede crecer hacia abajo, no puede crecer hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay personas que en su corazón son como muchos cristianos, vienen a la iglesia, aplauden, qué bonito estuvo el servicio, sentí la presencia de Dios. Pues qué bueno que la sintió, porque si no la siente, ¿no está Dios aquí o qué? Dios está aquí, porque vive en nosotros. Amén. Nada más que tenemos esa fábula de que, eso de decir, se sintió la presencia de Dios bonito, qué bueno que la pudo experimentar, la presencia manifiesta, pero si no, Dios está en usted, ¿ok? Ahora, esas personas dicen, no leen la Biblia, no oran, y como no tienen raíz, viene la persecución, y ¿a poco ya no tomas? ¿A poco ya no haces esto? Y empiezan a volver a actuar como el mundo, porque no tienen profundidad, no leen la Biblia, no tienen comunión con Dios, y al no tener comunión, no sale. La tercera semilla fue aquella que cayó en una tierra que sí tenía profundidad, es decir, no había nada abajo. Es decir, la persona leía la Biblia, la persona oraba, tenía una comunión, pero no la hacía, no la creía. Yo leo, oro, pero no la hago. Dice la Biblia que la semilla murió, hizo raíz, creció, pero al crecer había arbustos, y los arbustos, los espinos, taparon el crecimiento. Y como lo taparon el crecimiento, no pudo crecer. Si usted no es un hacedor de la palabra de Dios, de nada le sirve. Y la Biblia nos enseña que la cuarta semilla fue aquella semilla que cayó en buena tierra, que murió, que nació, que creció, y fue tan alto, que dio mucho fruto. Y no solamente eso, sino que extendió sus ramas, y debajo de sus ramas vinieron los pájaros, los animales, que es lo mismo que nos dice la Biblia, que hagamos discípulos. Y la gente vino con ese árbol para taparse la sombra. Y así es lo que tenemos que hacer, crear nosotros discípulos para que vengan, enseñarles la palabra de Dios y también tengan un corazón. Amén. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad que nos da de estar aquí. Esperamos que hayamos entendido este capítulo. Es un poquito difícil de entender porque mucha gente se comprende que la elección es tú sí, tú no, tú sí, cuando no es así. La Biblia dice que todos somos elegidos para venir a Cristo Jesús. Eso es bueno, pero no todos queremos venir. Y una vez que hemos decidido nosotros venir a Cristo, estamos en el elegido. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, poder amarla, comprenderla, aunque sea un poco, Señor. Poder nosotros conocer, Señor, que tu elección es para toda la humanidad y que tu elección está abierta, Señor, para que todos vengamos a Cristo, para que todos lo conozcamos, Señor. Te doy gracias por haber tocado nuestros corazones. Te doy gracias por que tu elección, Señor, está ahí y nosotros decidimos entrar en esa elección, Señor. Te doy gracias
porque tú elegiste a toda la humanidad para venir a Cristo. Te pido por nuestros familiares que no te han elegido, Señor, para que toques sus corazones, abra sus ojos, mande la lluvia temprana y tardía a sus corazones para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y ellos elijan seguirte a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos permite estar contigo y por este tiempo que has tocado nuestro corazón y poder escucharte, Señor, todo lo mucho que tienes para nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque dentro de esa elección, tu amor, Señor, es tan grande, Señor, que ahora nos dice que somos hijos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, todo lo que Dios ponga en su corazón poder dar. Vamos a orar por eso, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de darte algo, de lo mucho que nos das, de poder convivir, platicar contigo, de poder estar, Señor, y poder nosotros dar algo de lo mucho que tú nos has dado. Te damos gracias por la oportunidad de hacerlo, lo que tú has dispuesto en sus corazones, Señor. Te damos gracias por todo aquello, Padre, que tú permites traer, y te pido, Señor, que proveas para cada persona, para cada familia, Señor, que los bendigas grandemente, Señor. Yo te pido, Padre, que sus frutos, Señor, crezcan y crezcan, Señor. Yo te pido, Padre, que su economía crezca y crezca para que sigan abundando en toda buena obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.